Buenas noches, hermanos y amigos que estamos comunicándonos, ya sea por ese video o más tarde lo puedan ver. Y esperamos que el tema en que vamos a meditar esta noche, que sea de bendición para cada uno de nosotros y que Dios y su Espíritu Santo nos permita poder entender y sobre todo poner en práctica lo que esta noche vamos a estudiar. Por favor, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias Señor por tus cuidados y bendiciones. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Oh Señor, esta noche tenemos una linda oportunidad para escuchar y para ver, Señor, cuál es el propósito, Señor, que tú tienes en nuestra vida. Y que las cosas secas que están en nuestros corazones, en nuestro cuerpo, que pueden ser restaurados por ti. Bendíganos, manda tu Espíritu Santo, Señor, y que todo lo que se haga, lo que se diga, Señor, esté de acuerdo a tu voluntad. Gracias de nuevo por todo y perdona nuestras faltas. En Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. ¿Cuál crees tú que es la enfermedad más terrible? ¿La enfermedad física o la enfermedad espiritual? ¿Era más desesperada la enfermedad del hombre que de la mano seca o la enfermedad de los fariseos que buscaban cómo matar a Jesús? Era sábado y Jesús se encontraba enseñando en la sinagoga. Seguramente nosotros, de haber estado en su lugar, nos hubiéramos ido a otra parte, para que ya no tener confrontaciones con esas personas que a las leguas se veían que lo juzgaban con mala voluntad. Sin embargo, Jesús no reaccionaba así, y cabe especular que quizá hubo dos razones para ello. La primera es que era su costumbre asistir a la sinagoga y no iba a permitir que una discusión con los fariseos le impidiera ir. En ese sentido, podemos aprender de él a no dejar que una mala experiencia con un hermano nos aparte de la iglesia. Hermanos, recordemos que la iglesia es un hospital espiritual, donde todos tenemos diferentes problemas. Y vamos a ver diferentes personalidades entre los miembros de la iglesia. Algunos de ellos podrían contaminar nuestras vidas o alejarnos de nuestra relación con Dios, como también algunos otros podrían motivarnos espiritualmente para seguir adelante en nuestra relación con Dios. Recordemos el segundo gran mandamiento que dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto nos hace presente que nosotros debemos ir a la iglesia con espíritu de adoración. La segunda, que como nuestro Maestro Jesucristo quiere dar una nueva oportunidad a los fariseos de entender el sentido verdadero del sábado, lo que les permitiría no solo valorar y aprovechar adecuadamente ese día sagrado, sino también les ayudaría a comprender que a diferencia de los que ellos creían, Jesús no infringiría la ley. En Marcos 3, 1 y 6 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salieron los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirlo. Hemos visto hasta aquí casos de sanidad del Señor Jesús. A través de estos milagros podemos observar su misericordia y su compasión sobre el hombre necesitado. Sin embargo, la oposición de los enemigos del Señor
es creciente debido a que su misericordia y autoridad ofende a los líderes religiosos. Por esta razón, el caso de sanidad que ocupa nuestro tema se da en un contexto de total oposición al avance del establecimiento del reino de Dios sobre la vida del hombre necesitado de perdón y sanidad. Esta sanidad que hace el Señor se lleva a cabo en la sinagoga de ellos, así lo enfatiza Mateo, y en día de reposo o sábado. Las escuelas rabínicas habían identificado 30 actividades que eran violadoras o violadas a la ley en lo que refería a la prohibición de trabajar en sábado. Los fariseos tenían como norma de juicio no la ley, sino la interpretación que ellos hacían de ella. La sanidad está presidida de una supuesta violación de los discípulos a la ley por arrancar espigas para comer en el día de reposo. Y Lucas afirma: aconteció también en otro día de reposo. Lucas 6:6. Aconteció también en otro día de sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, haciendo un énfasis en que se trataba de otro día de reposo. En estos dos incidentes, Jesús y sus discípulos no fueron culpables de violar ninguna ley de la Escritura sobre el sábado, sino de la interpretación que hacían del día de reposo los fariseos. Es por eso que Jesús establece dos nuevos principios. Primero, Dios quería que el sábado sirviera a la vida espiritual y física de su pueblo, no que se convirtiera en una carga imposible de llevar a través de tantas reglamentaciones absurdas. Y si supieseis que significa misericordia, quiero y no sacrifico, no condenaréis a los inocentes. En Mateo 12:7. Este principio contrastaba con los conceptos de las autoridades religiosas, las cuales enseñaban que Dios solo había creado al hombre para que hubiera alguien que guardara el sábado. El segundo principio equivale a un reclamo de su deidad. El Hijo del Hombre es Señor aún el día de reposo. Está escrito en Marcos 2:28. Si el sábado está hecho para el hombre, para que el hombre que había sido esclavo en Egipto tuviera un día de reposo, entonces el Hijo del Hombre, como Señor del hombre y su representante, tenía autoridad sobre el sábado. A través de esta demanda, Jesús está equiparándose a Dios, ya que el sábado es el día del Señor. La gran oposición en la que Jesús realiza este milagro. El evangelista Lucas escribe que Jesús en la sinagoga y enseñaba, de manera que se trataba de otra sanidad que se da en el contexto de la predicación y enseñanza del evangelio. El hecho de que Jesús enseñaba en la sinagoga nos habla de su total devoción a la palabra de Dios, del cumplimiento de su misión, al establecimiento del reino de Dios en la vida del hombre y a la gran necesidad que la gente tenía de ser pastoreada en justicia y rectitud. Sin embargo, en medio de su enseñanza se presentan algunos hechos que entristecieron su corazón. Los fariseos les echaban para ver si infringiría la ley y así tener de qué acusarle. Está en Lucas 6:7. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, al fin de hallar de qué acusarle. La dureza de su corazón le impedía creer en Jesús como el Mesías Salvador, que está en Marcos 3:5. Entonces
Mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Vean al enfermo como un objeto de tropiezo para que Jesús, más que un hombre, necesitaba de perdón y sanidad. Está en Lucas 6:7. Preguntaron a Jesús si era lícito sanar en día de reposo, anteponiendo sus interpretaciones personales. Según su interpretación, sanar en sábado no estaba permitido, excepto cuando la vida corría peligro. Aún entonces, solo estaba permitido tomar medidas para evitar que las cosas empeoraran. Nada se podía hacer para mejorar. Jesús contradijo esa falacia diciendo: ¿es lícito hacer bien en los días de reposo? Hicieron complot con los herodianos para destruir a Jesús. Los herodianos eran acérrimos rivales de los fariseos, pero aún así se confabularon en contra de Jesús, como dice en Marcos 3:6. La sanidad de este hombre es un testimonio de poder de Dios que confronta la incredulidad y hace bien a todo aquel que se rinde a Cristo en la obediencia. No obstante la dureza del corazón de los fariseos, Jesús prosigue con su plan de sanidad física y espiritual de aquel hombre, porque es evidente que se trata de una persona que tiene devoción y fe al estar presente en la sinagoga y atento a la enseñanza del Señor. Notemos la estrategia del Maestro mediante 3 imperativos que exigen una respuesta del hombre necesitado. Está enfermo, debía decidir si le creía al Señor o prefería permanecer bajo el régimen religioso de los fariseos. Levántate y ponte en medio, como dice Lucas 6:8. Aquí el Señor hace un llamado personal al enfermo mediante 2 imperativos. Siempre lo hará para poder sanar al necesitado, porque el hombre necesitaba actuar en fe y esperar en la misericordia de Dios. Lucas afirma que el hombre se levantó. Levantarse y ponerse en medio de todos era una forma de expresar que él creía en Jesús, a pesar de la fuerte lucha y oposición de los fariseos. El hombre había comprendido la enseñanza correcta acerca del día de reposo. Cristo también confrontó a los religiosos fariseos con la dureza de su corazón, haciendo 3 cuestionamientos a su equivocada interpretación. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y ésta cayese en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Está en Mateo 12:11. Aquí les plantea el valor de la vida humana como creación de Dios a su imagen y semejanza, y pone por encima la vida y qué hacer en el día de reposo, hacer bien o hacer mal. Lucas 6:9. Es decir, ¿permite Dios hacer bien en el día de reposo? Dios establece el día de reposo como un mandamiento para que su pueblo, que había sido esclavo en Egipto sin tener un día de reposo, salvar la vida o quitarla, había que reconocer lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Jesús prosiguió con su plan de sanidad sobre aquel hombre con una tercera orden de modo imperativo: extiende tu mano. En respuesta a la fe de este hombre, su mano fue restaurada. Y dice Lucas que se trataba de su mano derecha. Esta sanidad del Señor Jesucristo produjo mucho enojo en sus
opositores, pero muchos le seguían. Cristo espera manifestar su poder en respuesta al hombre de fe, y de esta forma otros pueden ver su poder y venir a Él. Las cosas pueden estar secas, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Cualquier cosa que se haya secado en tu vida, Dios vino para hacerla completa. Todos hemos pasado por situaciones en las que hemos tenido algunas cosas que se han secado, pero Dios es el único que puede reverdecer tu vida, el agua de vida que ofrece en tus escrituras. El hombre de la mano seca. ¿Cómo se aplica este milagro a nuestra vida? 1. Físicamente. El hombre de la mano seca estaba en mal estado. Significa que había arrugado su mano, estaba seca, más pequeña, inútil, lo que significaba que no podía trabajar. Estaba pegada a él, pero no era bueno para él, y era una carga. Solo servía para agobiarlo, ridiculizarlo, agotar su energía, arrastrando un peso pesado, inútil. 2. Espiritualmente. No solo nuestras manos, sino también nuestras vidas están secas, sin Dios. A pesar de que Dios nos creó a su imagen para ser como Él. Desde el pecado de Adán en el jardín, el pecado separó al hombre de Dios. Dios declaró que el día que peques, morirás. En nuestra vida hay situaciones que nos marcan y crean en el mundo espiritual ciertas ataduras que no nos permiten fluir en la obra de Dios, lo que nos pone en un mal estado espiritualmente, donde fracasamos en la oración, en la comunión con Dios, o bien ignoramos en oír la voz de Dios para cumplir su voluntad en nuestra vida. Y por ello, todo lo que sale de nuestra mano es sequía, puesto que el hombre nace en pecado, aislado de la fuente de vida, se encuentra en una condición arrugada. Está arrugado en su espíritu, alma y cuerpo. En última instancia, si el hombre no se reconecta con Dios a través de él, al nacer de nuevo por el Espíritu de Dios, morirá, destinado a pasar la eternidad en el infierno. Debemos recibir al Espíritu Santo y poner por obra la palabra de Dios. No es solo verla, leerla o recibirla, sino más bien hacerla un estilo de vida. Y 3, verdad espiritual. El hombre, en toda su sabiduría y las bendiciones de Dios, todavía niega la realidad de Dios, la necesidad de nacer de nuevo y vivir una vida santa, santificada en este mundo, presente por el poder del Espíritu Santo. Antes de sanar al hombre, Él usó esto como una oportunidad para enseñarles una lección más grande, que vino a dar vida. Hacer el bien aún en el día de sábado. Dios no está limitado por el tiempo ni por el día de la semana. Los espectadores no solo fueron crueles con el paciente, a quien deberían haber hecho todo lo posible para ayudarlo, pero fueron crueles con el médico que vino a ayudarlo. Jesús le dijo al hombre de la mano seca, de pie. Cuando sintió la dureza de sus corazones, les hizo una pregunta: ¿es correcto hacer el mal o el bien, curar o matar el sábado? Jesús se enojó por el pecado en sus corazones. Se resistieron a la verdad y se negaron a cambiar. Por lo tanto, no dijeron nada. Jesús les dijo: si no estás lejos de mí, entonces estarás en mi contra.
aunque no estéis diciendo nada con tus labios, pero el pecado está en tu corazón, va a ser juzgado. Jesús se enojó por el pecado en sus corazones, pero aún así no pecó. Debemos ser como Jesús y desarrollar un santo enojo por el pecado y no por la persona. Enójate y no peques. Apártate de todas las situaciones que no te permitas avanzar en tu vida cristiana. Y busca siempre hacer la voluntad de Dios y verás que todo lo que esté seco en tu vida comience a tener vida. Y renueva cada parte de ti para que fluyas como corriente de agua viva de la fuente que es Dios. Oremos, hermanos. Señor, gracias por la misericordia, el amor que tú has tenido con nosotros. Oh Señor, que cada una de las partes secas de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu sean llenas con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por este mensaje que tú nos has mandado. Y que, Señor, que cambiemos para honra y gloria tuya. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos. Señor, perdona nuestras faltas y pecados y que sigamos siempre a tu lado. En Jesús te lo suplicamos, te lo agradecemos. Amén.